Bueno, vamos a seguir nosotros conversando en torno a muchos de los temas interrogantes que surgieron a partir de un debate álgido, lo conversábamos recién también, del quinto retiro, de la propuesta también del Ejecutivo, de qué está por venir, de cómo quedaron las relaciones, quiero decir, en ambos conglomerados, en el de Apruebo Dignidad y también en el socialismo democrático. Tenemos el contacto hasta ahora con el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Hola Viviana, buenas tardes. Marco, ¿qué análisis haces de lo ocurrido ayer? Podemos hablar, yo sé que esta era como la pregunta de Perogrullo, pero podemos hablar de un ganador, de ya sea el gobierno en torno a la intención de que efectivamente el quinto retiro no avanzara, pero con varios heridos, podríamos decir, en el camino. Sí, claro, uno puede decir que esta es una victoria, como ya se ha dicho muchas veces, un tanto pírrica, ¿no? Porque se gana perdiendo, ¿no? Para decirlo de esa manera. Porque el gobierno sale debilitado de alguna manera de esta incursión ayer frente a un parlamento que si algo se caracteriza... y lo vimos ayer, es por el desorden, la indisciplina, ¿no es cierto?, la dificultad para llegar a comprometerse a ciertos acuerdos, lo que augura un escenario complejo de trabajo para el gobierno del presidente Gabriel Boric, para su ministro, Giorgio Jackson, que yo diría que es uno de los perdedores en esta pasada, y por lo tanto que plantea un pronóstico complejo respecto a la tramitación de proyectos importantes que se vienen, como el de reforma tributaria, el mismo reforma al sistema de pensiones, el salario mínimo, justamente por este desorden que hay al interior del Parlamento y al interior de la propia coalición de gobierno, ¿no? Recordemos que este es un gobierno con dos coaliciones. Si juzgamos por los resultados que vimos ayer, ¿no? El gobierno consiguió alinear a 68 parlamentarias y parlamentarios de un universo posible de 74, ¿no? Si sumamos los 37 de Apruebo Dignidad y los 37 del nuevo pacto social que incluye a la democracia cristiana y al socialismo democrático, eso da 74. No tuvieron esos 74 producto de que algunos parlamentarios se fugaron. La pregunta es por qué se fugaron o por qué se descolgaron. Y en sencillo, si tú no tienes esos 78 votos, va a ser muy difícil poder llevar adelante iniciativas que requieran un quórum simple como este de los 78 votos. Por eso que yo creo que hay un tema de falta de orden en las dos coaliciones que están respaldando al gobierno del presidente Gabriel Boric. Marco, tú dices que esto ya puede ser un poco la antesala, un aviso en torno a todo lo que es un programa que es bien ambicioso y que efectivamente necesita de un respaldo político, un respaldo parlamentario. Y ayer obviamente tuvo varias dificultades, pero ¿quién podría efectivamente generar ese orden? Es netamente responsabilidad del presidente Gabriel Boric porque él habla de una sola coalición, pero vemos que en la práctica ayer por lo menos eso no ocurrió. No, claro, lo que tenemos es un gobierno con dos coaliciones, de eso no cabe ninguna duda. El presidente ha planteado su interés, lo dijo en una reunión en Cerro Castillo hace algunas semanas atrás, respecto de avanzar hacia una coalición única, ¿no? Pero eso aún no se ha concretado, entre otros por las diferencias entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, las mismas que tú le preguntabas recién al senador Núñez, ¿no? Que muestran que hay al interior de la coalición tensiones, conflictos que no están del todo resueltos, ¿no? La responsabilidad, por supuesto, que hay que ubicarla en el diseño, ¿no? que se ha planteado. Esta idea en un principio de un presidente que estuviera acá, que fuera jefe de Estado y jefe de gobierno, pero que, de acuerdo a la situación que estamos observando hoy día, está obligando al presidente Gabriel Boric a dejar esa posición y también tener que asumir el rol de líder de la coalición o líder de las dos coaliciones, ¿no? El presidente Boric siempre quiso seguir el modelo de don Patricio Aylwin, ¿no? A comienzos de los 90, porque era un proceso también parecido, era la transición desde un gobierno autoritario a una democracia, había un cambio de ciclo político, lo mismo ocurre hoy día, pero la gran diferencia es que el presidente Patricio Aylwin tenía, en primer lugar, una coalición ordenada. En ese momento eran 17 los partidos de la concertación de partidos por la democracia, ¿no? 17, por lo tanto, era bien complicado también ponerlos de acuerdo. Y en segundo lugar,
El otro elemento que tenía el presidente Patricio Aylwin es que tenía un tridente de ministros políticos conformados por Kraus, Benninger y Correa, que le facilitaban, ¿no es cierto?, el poner orden en la coalición y poner orden en el Congreso. El presidente Gabriel Boric hasta ahora está demostrando que tiene dificultad para conseguir esto, es decir, para alinear, para de alguna manera coordinar las dos coaliciones que sustentan su gobierno, y por otro lado también el problema que están teniendo sus ministros políticos. Ya sabemos que la ministra Isquia Siches no tuvo un rol importante ayer, y eso te está hablando justamente de algo al respecto. Marco, ¿y tú crees que esto es netamente un tema de coordinación, de cómo articular políticamente? Porque también hay voces que dicen, acá lo que hay son dos visiones ideológicas diferentes que de alguna manera están detrás del gobierno de Gabriel Boric. Algunos decían lo que puede ser un Mario Marcel, que recuerda cuando se anuncia, el mismo Guillermo Tellier dice, no lo conozco, la posición del PC, que sabemos no estaba de acuerdo con que no hubiese una alternativa en torno a los retiros de los fondos pensiones, porque les generaba una dificultad, sobre todo un electorado más de izquierda, en torno a tener que negarse a que se pudiera avanzar en esa lógica sin tener algún tipo de propuesta alternativa que surge efectivamente también, sobre todo desde el PC, lo que es este retiro acotado. Y por eso que muchos hoy en el análisis decían, bueno, tal vez el gran triunfador puede ser Mario Marcel, que siempre se opuso a cualquier tipo de retiro en este caso. Bueno, efectivamente, este es un gobierno que tiene dos coaliciones y por lo tanto tiene dos almas, ¿no? Dos maneras distintas en algunos temas de ver la realidad, ¿no? Eso no nos podemos llamar a engaño, y eso es efectivamente así. Y por lo tanto, el rol del presidente Gabriel Boric, junto con ser jefe de Estado, jefe de gobierno, tiene que ser ahora el de liderar la coalición, ¿no? Llevar a los partidos que conforman estas dos coaliciones a integrarse en una coalición que pueda efectivamente asegurar los niveles de gobernabilidad. Y eso se expresa justamente en la forma en que se abordó el trabajo con el Congreso. Recordemos que hay muchos parlamentarios que resienten la manera en que el ministro de la Presidencia, Giorgio Jackson, llevó adelante las negociaciones. Por eso que de alguna manera... yo te decía que el ministro Jackson en esta pasada salió perdiendo, y el ministro Mario Marcel, contra todo pronóstico, ¿no? Creo que es uno de los ganadores. En esto que tú me decías, hay ganadores y perdedores, yo creo que el ministro Mario Marcel está demostrando que él no está asumiendo el rol tradicional que tienen los ministros de Hacienda, ¿no? Que son excesivamente tecnocráticos y preocupados justamente de que la economía o las cuentas fiscales funcionen adecuadamente. Marcel hace rato que viene dando señales de un ejercicio más bien tecnopolítico. Recuerda tú, Viviana, que se reunió hace algunas semanas con el presidente del Partido Comunista, con Guillermo Tellier, ¿no? Durante el fin de semana tuvo tratativas con varias de las bancadas y con muchos parlamentarios, cosa bastante inusual en un ministro de Hacienda. ¿Qué da cuenta eso? De que Marcel está haciendo gestión política, no solamente gestión técnica, sino que también gestión política en una faceta que no le conocíamos, sí. y que habla de que es necesario entonces no solamente gestionar hacia abajo, sino que también gestionar hacia arriba para conseguir apoyo y legitimidad de los que están por sobre ti, y eso creo que lo hizo bien ayer Mario Marcel. Marco, desde el gobierno anterior que se habla respecto a un parlamentarismo de facto, sabemos que una de las dificultades, más allá obviamente del contexto del estallido que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera, es que no logró ordenar a su coalición, no logró ordenarla principalmente en el Parlamento, y en eso está los retiros, ¿no? Donde tenía gran parte de sus parlamentarios votando en contra. Y ya muchos durante el fin de semana, sobre todo algunos medios, planteaban que esa puede ser una de las dificultades, primero con un Congreso absolutamente fragmentado, pero también con esta idea, y la escuchamos ayer varias veces, de parlamentarios sentir que tenían que responderle a sus electores, a sus votantes. Está la presión de las redes, que sabemos que sobre todo los sectores más jóvenes del mismo Frente Amplio han hablado de eso, genera un problema. Entonces, ¿cuán ordenado y cuánta dificultad le puede implicar al gobierno esta lógica que ya se instauró un poco, que no es propia de nuestro país, pasa también en otras democracias del mundo, que es un poco que está todo como atomizado? Es más difícil efectivamente lograr estos relatos comunes y este cierto orden que por lo menos antes era más frecuente.
Claro, efectivamente estamos observando un proceso creciente de, como tú dices, de atomización del sistema político, lo que dificulta la posibilidad de generar consensos y acuerdos, ¿no? Y eso le pasó a los gobiernos anteriores y le está pasando también a la actual administración, porque también el Parlamento y los parlamentarios entienden que se ha producido un espacio para que ellos puedan tener un mayor acceso a la participar de la toma de decisiones. Recordemos que en un sistema presidencialista como el que tenemos actualmente, el presidente tiene iniciativas, mucha capacidad de iniciativa en muchas materias, y el Parlamento, a jugar por los parlamentarios, se ha ido convirtiendo en un buzón del Poder Ejecutivo. Esa asimetría, ¿no es cierto?, es lo que entre el presidente, entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, es lo que se supone que se iba a tratar de resolver en la redacción de una nueva Constitución. Y por lo tanto, uno de los problemas que hay que hacer, de los que hay que hacerse cargo en el proceso constituyente justamente es de esto, ¿no? Y en segundo lugar, estamos observando que una Cámara de Diputados y de Diputadas que efectivamente tiene una capacidad como la que está demostrando el Congreso anterior y este también, muestra que a lo mejor no es tan buena idea no tener o tener una sola cámara, ¿no es cierto?, un unicameralismo, como se ha dicho, de facto o encubierto para referirse a la propuesta que se está discutiendo en la Convención. Sería a lo mejor pertinente revisar justamente eso a la luz de lo que estamos viendo en la práctica política. La práctica política nos está mostrando justamente que se necesita una cierta moderación y ciertos mecanismos que permitan efectivamente que haya un juego asimétrico, ¿no?, entre dos cámaras que hacen cosas distintas, no como ocurre hoy día, pero que de alguna manera eso pueda contribuir a mejorar los procesos democráticos, porque de lo contrario no estaríamos resolviendo muchas de las cosas que se demandaron con el estallido social y muchas de las cosas que se plantearon que había que resolver producto de esta crisis de representación que estamos viviendo en nuestra democracia. Perfecto. Marco Moreno, como siempre, muchísimas gracias por estar junto a nosotros y analizar todo lo que dejó el debate de la jornada de ayer. Que estés muy bien. Chao, Viviana. Buenas tardes.